escondido estaba, pero estaba. Ya, encontramos grabando y podemos comenzar nuestra actividad de hoy. Entonces le voy a mostrar el apunte que va a guiar un poco la exposición. Comentarios que... no, esto no. Se fijan, se me quedó de la clase anterior. Es entonces... Lo voy a tener que sacar de nuevo. Un segundito. Para poder... complementos. Apunte de clases. Diferencial. Activadas. Se abra. Ahí se abrió. Entonces esto se saca. Esto también lo sacamos. Y aquí de nuevo vamos a ver dónde aparece. Ahora sí, el anterior. Ahora lo tenemos. Muy bien. Voy a ser más grande. Y esto también se minimiza. Y aquí estamos. Eso lo voy a explicar yo lo que vamos a trabajar hoy día. Un poco voy a ir explicando el apunte, ¿no? En primer lugar. Y después vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer algunas anotaciones allí, sobre todo cuando tengamos que hacer un gráfico y explicar algún concepto. Entonces, el cálculo, que es lo que nosotros tenemos que repasar en este curso, usualmente está dividido en un cálculo diferencial y un cálculo integral. Son los dos grandes temas, ¿no?, de la matemática, que están asociados esencialmente, principalmente al concepto de límite. El concepto de límite es fundamental y le da sentido a todos estos problemas que no son concretos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, el álgebra es un estudio de la matemática, por decirlo así, bastante concreto. Si uno resuelve una ecuación, bueno, sí, está en el grupo de ecuaciones adecuadas y elige el método adecuado, encuentra una solución. Y allí, de alguna forma, uno trabaja con unas reglas algebraicas, y que no dan lugar a duda, ¿no?, a la medida de las cantidades. No dan lugar a dudas. O sea, cuando uno resuelve una ecuación, encuentra un valor que es un número, puede ser un número decimal, ¿no?, pero encuentra un valor. Pero aquí en cálculo siempre está detrás la idea de que algo se puede alcanzar, se está alcanzando, se trata de alcanzar, se llega así, ¿no? Y es entre llegar y tratar de alcanzar, hay un trecho bastante grande en cuanto a explicación, ¿no? Pero uno se conforma con saber que va a llegar. Eso es lo importante. Si uno tiene una aproximación y quiere saber el valor al cual llega, a veces lo fundamental es saber si puede llegar. Si puede llegar. Y después buscará métodos para determinar cuál es ese valor al cual uno puede llegar. A veces se encuentra, a veces no. Pero la idea de alcanzar algo, de aproximarse a algo, es fundamental. Ahora, para ello, para poder, voy a usar un lapicito acá de este programa. Dibujar lapicito. Para comentarles que
cuando estamos hablando entonces de aproximarse a algo, ¿eh? Una persona que se aproxima a un final, digamos, una meta. Bueno, lo primero que tiene que saber, ojalá, que la aproximación se puede producir, o sea, que aquí alguien no le haga una trampa se encuentre con un hoyo, por ejemplo, ¿no? O sea, uno tiene que avanzar continuamente una meta. Esto de ahí lo más claro, les comentaba el otro día yo, es la idea del tiempo, ¿no? El tiempo es continuo, el tiempo es un continuo. Entonces aquí es fundamental en esta parte del cálculo, matemática, tratar con cosas continuas. Y lo que mejor representa esa continuidad es la recta, porque habíamos comentado, si uno camina por esta, que podemos decir en primera instancia que es una recta, es un eje real. ¿Mm? Aquí están todos los números, aquí se pueden dar los pasos grandes, chiquititos, lo más chiquitito posible, pero siempre se pueden dar pasos, porque siempre uno el pie lo va a colocar en un número, aquí no va a haber un hoyo para que el pie va a pasar para abajo. Esa idea es fundamental, acercarse a algo, pero acercarse continuamente. ¿Mm? Acercarse continuamente. Porque los fenómenos físicos son así, la temperatura, digamos, no es que caen de 0 grados a -3 grados de un viaje, ¿no? Hay un intervalo en que eso continuamente va decayendo. El fenómeno físico se interpreta muy bien con esta idea de continuidad, en muchos casos. Entonces, es por eso que el otro día estuvimos mirando números reales, muy importantes, después gráficos, funciones, los fenómenos se expresan mediante funciones, decíamos también. Vamos a borrar nuestra aplicación. El borrador no lo pinché bien. Ahí estamos. Y el primer concepto que vamos a desarrollar en este curso es el derivada. Entendiendo que ya la idea del límite ustedes la tienen, porque a pesar de ser una idea muy compleja, ¿no? Porque trata de estas distancias al infinito, digamos, en el infinito. Y eso, bueno, no es sencillo, porque de hecho la formulación correcta de la idea del límite llegó por ahí por el siglo XVII. Y la idea del límite, la intuición de lo que significaba un límite, ya la tenían los antiguos, digamos, la matemática antigua de griegos y anteriores a ellos. Es por eso que se podía dar una idea, ¿no? Del cálculo del área de un círculo. El cálculo del área de un círculo, colocando interiormente al círculo figuras que son polígonos de lados iguales. Se aumenta la cantidad de lados del polígono, entonces esas áreas de polígono, que se pueden dividir en áreas de triángulo, que son fácilmente calculables, la suma de los triángulos da el área del polígono, y ese polígono aproxima a un valor que es el área del triángulo donde ellos están inscritos. Entonces, esa idea del límite se tenía de siempre. Pero eso, colocarlo en un lenguaje matemático, formal, tomó, bueno, al menos unos 17 siglos, ¿no? En que se concretara. Entonces, eso no solamente para decir que es una idea compleja de haberlo llegado a formalizar, y tampoco hay que tener mucho temor de no entenderla completamente. Cuesta bastante. Pero uno ya, como lo ha visto, ustedes también lo han visto, alguna noción tienen y alguna idea manejan, y con eso va a ser suficiente. Entonces la derivada también se trabaja como un límite. Y aquí lo voy a ir explicando cada vez que sea necesario para entender mejor lo que vamos a estar hablando en este curso. Entonces partamos con la idea derivada. Vamos a hacer primero una derivada en lo que se llama en una variable
O sea, para funciones y igual a f de x, y después con 2 variables, 3 variables y muchas variables. La derivada es un concepto en el sentido muy plástico, ¿no? Puede avanzar mucho en la cantidad de variables que tiene. No como la integral que queda un poco restringida. La derivada avanza, digamos, avanza y tiene explicación en una cantidad infinita de variables. Mire, entonces yo he puesto acá el primer concepto a desarrollar en el curso, el de derivada, el cual he usado frecuentemente en la matemática, la ciencia y la ingeniería. Es un concepto asociado al estudio de funciones y dice relación con el hecho de conocer cómo cambia la razón entre una variable dependiente respecto a la variable independiente, cuando ésta, la independiente, tiene una distancia infinitesimal a un punto fijo. Ya. Esto, si ustedes recuerdan, y uno se le viene en mente una derivada, entonces uno habla de I de X. De I de X, ¿no? Tantas veces que lo vieron, lo escucharon, que probablemente ya le hacía sentido finalmente eso. Porque es una derivada, es esto del de I de X, ¿no? Que viene de aquí, y es una función de X. Acá yo estoy escribiendo con el pad del computador, ¿no? Así que la letra no sale muy bien. Tan malo se puede escribir en este pad, pero no es tan simple tampoco. I igual a f de x, esa es la función. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Y uno lo que hace es comparar lo que se llama un incremento en i dado sobre un incremento en x. Incremento. Esos son los delta, ¿no es cierto? Un delta de L quiere decir un incremento en el largo. Un delta T, un incremento de tiempo. ¿Mm? O sea, el tiempo medido entre dos valores. El largo medido entre dos posiciones. Ya. Entonces, es una razón, dice, de la variable dependiente sobre la variable independiente. Y cuando esta distancia infinitesimal se toma, es porque uno hace el límite ese, ¿no? El límite. Cuando delta x, la variable independiente, tiende a cero. Se hace lo más pequeña posible. Y eso es la idea entonces de una derivada. Es la razón. Es la razón. Es la división, es el cociente. Y lo vamos a ver aquí en los ejemplos que tenemos a continuación, que son muy sencillos y aclaran bastante esta idea. Entonces aquí yo antes de irme tengo que borrar para que no quede pegado eso en la pantalla, salir de este modo y decimos. Dos ejemplos introductores son la velocidad, que es la rapidez también, se llama instantánea, y la pendiente de una recta tangente a una curva. O sea, un ejemplo físico y un ejemplo geométrico. Son los que pasamos a ver. Entonces, el problema de la rapidez instantánea o velocidad instantánea, y a lo que es consustancial a lo que nosotros vivimos permanentemente, ¿no? Entonces, podemos tomar como referencia un móvil. Aquí en sentido físico, un móvil es una partícula que se mueve finalmente. Un móvil que se mueve en una línea recta y cuya posición x en el instante t se anota mediante la función x de t. O sea, si estamos nosotros... disculpe, estoy en clase, te llamo a las 9:30. Chao. Disculpe que era un colega. Algo me tendrá que decir de las cosas del departamento. Pero lo postergamos. Entonces, yo quería recoger mi lápiz acá. Anotar, dibujar esto, hay que hacerlo permanentemente. Esta pestaña la sacamos arriba. Entonces, nuevamente, un móvil quizás parte de una posición 0 y después de un tiempo t llega hasta acá.
Es el punto donde ha alcanzado entonces el lugar que identificamos como x de t. La posición x en el tiempo t. O sea, la distancia desde un punto de partida que puede ser un origen. Un O. Entonces, la posición es función del tiempo. Diferentes posiciones se alcanzan en diferente tiempo. Entonces, esa es una función. Es una función que a la variable independiente t le asocia una posición x de t. Es una función. ¿No? ¿Cierto? Recuerden, cualquier comentario que quieran hacer, me lo hacen, ¿no? Aquí lo mejor es simplemente interrumpir, ¿no? Porque hay una cosa, una manito de repente, pero como estamos compartiendo pantalla, esa manito yo no la voy a ver. Entonces, si quieren participar, simplemente hablan. No hay ningún problema con ello. ¿Qué significa la velocidad media? Bueno, significa que uno cuando dice, por dar un ejemplo, ¿no? Voy de aquí a Casablanca y me fui a 40 kilómetros por hora. Entonces quiere decir que en una hora, bueno, anduve 40 kilómetros. Lo que pasa entre medio no importa mucho cuando nos estamos refiriendo a una situación que queremos describir en esos términos, ¿no? O sea, que si fuimos más despacito al subir la cuesta, más rápido al bajar la cuesta, eso no importa. En promedio, uno dice, fui a, no sé, 40 kilómetros o 80 kilómetros. Esa es la velocidad media. ¿Y cómo se calcula? Bueno, es la distancia recorrida dividido por el tiempo que uno ocupa en recorrer esa distancia. La velocidad que todos conocemos, usamos, estamos tan familiarizados con ella. Y ahora, lo que a uno le interesaría es que se habla entonces de esos 80 kilómetros que fue de aquí a Casablanca en una hora. Saber qué pasa entre medio, o sea, quizás conocer a qué velocidad iba al pasar por Curacaví. Curacaví está entre medio, ¿cierto? O ahí en la cuesta el Melón. No, el Melón es para el norte. Esta cuesta se llama la primera cuesta que es de Santiago al Paraíso. Esas. Bueno, si uno quiere saber. Zapata, Ahí profe. ¿eh? La Zapata. Zapata, eso. Gracias. Cuesta. Si uno quiere saber en la punta de la cuesta a qué velocidad iba en ese instante. Entonces, eso es querer saber una velocidad instantánea. Una velocidad instantánea. ¿Y cómo se encuentra esa velocidad instantánea? Uno quiere saber la velocidad en un tiempo cero, t sub cero, un tiempo específico. Si yo me demoré una hora, quiero saber la velocidad instantánea después de haber recorrido 20 minutos. ¿A cuánto iba? A 20 minutos de haber comenzado. Entonces, ese t sub cero representa esos 20 minutos. X en t0 representa la posición a los 20 minutos. T0 es 20. Y X de t es la posición un poquito antes, con un tiempo que también t que es un poquito antes. Y cuando se calcula el límite, cuando el tiempo ya pasa a ser casi 20, y esta posición pasa a ser casi esta otra, allí se tiene la velocidad instantánea. Allí se ha calculado la velocidad instantánea. Esa es la velocidad en t sub 0. Exactamente en ese punto. Cuando el tiempo marcó t sub 0. Esa es la velocidad instantánea. Se fijan en un punto preciso. Y eso se calcula mediante este límite. Y es una derivada. Esta es exactamente la expresión de una derivada. Entonces la derivada puede estar asociada en este ejemplo a la velocidad instantánea. Y eso nos da un buen sentido del significado de lo que es una derivada. Ahora, este cambio de y respecto a cambio de x, pues
puede aparecer en muchas situaciones físicas, digamos, y de la ingeniería. No solamente cambio de posición respecto al tiempo, puede ser cambio de volumen respecto al tiempo, algo que se va desinflando. Pensemos en un globo que se va desinflando. O sea, se desinfla también a una cierta velocidad. Hay una cierta razón entre el volumen y el tiempo. ¿Mm? Es exactamente el mismo tipo de ideas. Ya. Entonces, allí tenemos ese ejemplo. Cualquier comentario me lo hacen, ¿ah? Por favor. Si queremos abundar en la idea, si les parece que la idea no es muy clara, podemos buscar otra forma de ejemplificar, en fin. Aquí se trata de tener una conversación respecto de la matemática. Ya. Aquí tenemos un ejemplo ya un poco más, más matemático en sí, porque es geométrico. Y también es muy interesante porque nos dice de qué manera esto está relacionado con la geometría. Vamos a hacer también un dibujo. Acá. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una curva así. Eso representa I igual a f de x. Y yo quiero conocer cómo describir la tangente a esta curva azul en ese punto que hemos destacado. La tangente podría ser esta cosa amarillita ahí, ¿cierto? Así uno imagina la tangente. Es una recta que corta la curva precisamente en ese punto azul que está destacado. Solamente en él. Las tangentes entonces se producen para una curva en un punto donde la recta la corta en ese único punto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, se sabe que es más simple en geometría, esta es parte de la geometría analítica, encontrar las ecuaciones de las tangentes. En vez de la ecuación de las tangentes, disculpe, la ecuación de las secantes. Porque para la secante ya tenemos dos puntos donde se produce el corte, ¿no? Bueno, y con 2 puntos uno tiene ya la posibilidad de encontrar la ecuación de esa recta. Y para geométricamente entonces llegar de la curva verde a la curva amarilla es cosa que este puntito lo empecemos, ¿no es cierto?, a trasladar hacia abajo, y estas tangentes cada vez se van pareciendo más, la tangente verde, la secante verde, se van pareciendo más a la tangente amarilla. ¿Cierto? Si uno lo contabiliza aquí abajo, ¿no es cierto?, aquí, supongamos que acá nosotros al final de esta línea de puntos tenemos un eje. Tenemos un eje. Aquí se pierde un poquito el lápiz. Aquí, lo recuperé. Acá tenemos un eje. Vamos a colocar este colorcito. Así. Entonces, cuando este punto verde se acerca al punto de tangencia, uno lo que está haciendo es que esta distancia proyectada aquí en el eje café se va achicando. O sea, este es un x2 menos x1. Si queremos llamar de esa manera los puntos, ¿no? X2 y este es X1. Y esa ecuación de esta tangente tiene una pendiente, tiene una inclinación que viene dada por el delta I partido por delta X. Delta I que es f de X2 menos f de X1. O sea que es esto. Y la pendiente es una tangente. Es un cateto opuesto que corresponde a esta distancia, que es f de x2 menos esta otra, que es f de x1. Aquí está f de x2 menos x1. Partido por el cateto adyacente, que es esta distancia entre x1 y x2, que es x2 menos x1. Entonces ya tenemos la pendiente de esta recta secante. Y como hemos dicho,
que a medida que con este punto avanzamos, este punto que estoy indicando con el lápiz, lo hacemos avanzar hasta este punto x1, bueno, estas rectas secantes pasan a ser finalmente la tangente. O sea, en el límite, las secantes que avanzan pasan a ser la tangente. En el límite se encuentra con la tangente. Entonces, estas pendientes, que uno las encuentra mediante esta fórmula, en el límite, o sea, haberle he puesto aquí límite de f de x menos, acá lo tengo, f de x menos f de x0 partido por x menos x0, acá le cambié este x1 por un x0, ¿no? Y este lo cambié por un x. Es decir, aquí, aquí uno borra un poquito, y lo vuelve a colocar como, ahora, este es el punto x0, vamos a llamar, y este es el punto que se está moviendo, le llamamos x. Entonces, ahora, esta pendiente quedó, que es la tangente de este ángulo, f de x menos f de x0 en el numerador, y aquí x menos x0 en el cateto adyacente. Y cuando x avanza hacia x0, esta recta verde avanza y se parece cada vez más en inclinación a la que tiene la recta amarilla. Entonces en el límite, cuando x ya alcanza a ser x0, no es x0, pero ya está tan cerca de x0 que uno lo puede pensar como x0. Esa es la gracia del límite. Entonces, ese valor que hemos encontrado es la pendiente en el punto P sub 0. ¿No? En estos dos ejemplos hemos encontrado que esta expresión entonces nos da un valor que nosotros encontramos muy interesante, ya sea para la velocidad o para la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Ambas se expresan de la misma manera. Recuerden, recién era delta x, x de t menos x de t sub 0 partido por t menos t sub 0. Bueno, aquí tiene el mismo formato. F de x menos f de x0 partido por x menos x0. Y el límite se toma cuando en el denominador esta expresión tiende a ser 0, porque si x se acerca a x0, x menos x0 tiende a ser 0. Y eso da la definición de entonces de una derivada. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan? Ya. Miren. Hay que salirse de este modo. Y acá yo he puesto un dibujo que lo copié de un texto, incluso está ahí, está en inglés, ¿no? En la explicación. Pero es la misma idea. Aquí hay un punto P sub 0. La tangente está marcada en esta línea bien negrita aquí, frente a la tangente. Aquí hay una secante. La primera secante va de P a Q. Y después, entonces, hacemos avanzar este punto Q al punto P sub 0. ¿Cierto? Estas van siendo las secantes y que van avanzando acá, con puntitos que están sobre la curva, y finalmente todas estas líneas de puntitos, que son las rectas secantes, van a pasar a ser exactamente la recta tangente. Se pueden encontrar dibujos quizás un poco más bonitos en colores, pero este fue el primero que yo encontré y lo coloqué ahí para poder graficar lo que estamos diciendo. Ahora en términos más matemáticos, entonces, hay una función, sabemos que tiene un dominio, la función tiene un recorrido, como lo explicamos la vez pasada, el dominio está en R, el recorrido también vive en R, y la fórmula que define la relación entre los x y la y se anota ahí igual a f de x. Si x0 está en el dominio, ahí me falta una m en vez de la n,
La derivada de f en x0, anotada f' en x0, esa es la notación moderna, ¿no? De la derivada, f'. Ya voy a ir a la notación clásica. Es lo mismo que habíamos hecho en la diapositiva anterior. F de x menos f de x0 partido por x menos x0, el límite cuando x tiende a 0. Eso define la derivada. Otra forma es si uno llama a este x menos x0, le llama h. Aquí colocará h. Si esto es, lo que quiero decir es lo siguiente. A ver dónde. El lapicito acá. Es lo siguiente que quiero decir. Que si esto lo llamamos h. En el denominador nos queda h, evidentemente. Acá en vez de x será x0 más h despejado acá, x0 más h. Ese f de x0 es f de x0. Y si x se acerca a x0, quiere decir que h se acerca a 0, porque esta diferencia, x menos x0, que se acerca a 0, es decir que el h tiende a 0. Esa es otra manera de escribir la derivada por, si ustedes recuerdan esa forma en vez de la otra, también es bueno tenerla presente. Ahora, de igual f de x hacemos delta i menos y 0, o sea, este sería i, f de x igual a i, y f de x 0 y 0. Este sería delta i. X menos x0 se hace igual a delta x. En matemáticas siempre las diferencias, ojalá cuando uno está pensando en pequeñas diferencias, entonces la nota como delta. Delta i, delta x. Y la fórmula aquí quería delta i, dividido por delta x, cuando delta x tiende a 0. Entonces, esa forma de anotar acá la derivada, bueno, sugiere esta otra, que es la forma más tradicional de anotar una derivada. En el límite uno dice esta delta se transforma en d. Es una forma de decir, ¿no? Obvio que eso no tiene ningún sentido matemático, pero es como decir la delta se deforma a d. La delta se deforma a d. Entonces uno la llama, y ahora sí que tiene sentido, esa deformación la llama di de x. Di de x. La derivada de i de x. Y se calcula en el punto x igual a x0, porque ahí no estamos diciendo dónde estamos calculando la derivada, entonces hay que hacer una rayita y decir, bueno, la estamos calculando en x igual a x0. Eso es lo que entonces sabemos de nuestras derivadas. Y aquí, entonces, avanzamos un poquito más. Aquí yo coloqué simplemente como un caso de, bueno, de explicación, ¿no? El cálculo de una derivada mediante un límite. La derivada de x cuarto, calculan en el punto 2. Entonces f de x, que es x cuarto, menos la función calculada en 2, que sería 2 a la cuarta, partido por x menos 2. Se factorizan acá el numerador, que x cuadrado más 4 por x más 2 por x menos 2. El x menos 2 se elimina, queda esto de acá. Ahora ya el límite, pues se reemplaza directamente, porque no hay lo que se llama indefiniciones, ¿no? Cuando uno no tiene indefiniciones, pesca el valor y lo coloca ahí, ¿no? Porque es más o menos evidente que si x tiende a 2, x cuadrado más 4 por x más 2 tiende a 2 al cuadrado más 4 por 2 más 2, que da 32. El problema es que eso no se puede hacer, ese reemplazo no se puede hacer acá, porque al hacer reemplazo en este primer paso, hacia el segundo, quedaría 2 menos 2, quedaría dividido por 0, y ya hemos insistido mucho en que la división por 0 no existe en matemáticas, y eso se llaman indeterminaciones. Ya. Y esto vive con indeterminación el límite porque está definido en términos de un cociente, ¿no? Entonces, eventualmente se están produciendo aquí casos en que esto podría ser 0, porque esto en el límite tiende a ser 0 siempre, se va achicando, pero que no sea ser 0, que no sea 0. Y la forma de entender esto, digamos, por qué eso sucede y no causa ningún problema, es por lo siguiente.
¿por qué esto se puede simplificar y eliminar el x menos 2? O sea, ¿por qué se elimina esa indeterminación? Porque si uno dibuja esta curva, esa curva es continua. Es una curva continua. Y si dibuja esta otra, bueno, es exactamente igual a esta, salvo que esta está definida en el punto 2, porque da 32, y esta no está definida en el punto 2. Es decir, sucede lo siguiente. Así. O sea, cuando aquí pasamos por 2, calculando las imágenes, por 2 en el eje X, en este eje horizontal, que podría estar acá. Es que pasó que se me quedó el lápiz pegado. Ahí. Eso da en el eje Y 32. ¿Ah? Entonces la diferencia entre esta curva de x cuadrado más 4 por x más 2 es toda esta curva continua, mientras que esta es igual en todos los puntos salvo en 2, donde no hay imagen porque no se puede reemplazar el x por el 2. Ahí un hoyito. Pero uno ve que si x se acerca a 2, ya sea por la izquierda o por la derecha, las imágenes se acercan a 32. Es por eso que el límite es 32. Y la derivada de esa función x cuarto en 2 da 32. Ya, es un cálculo de una derivada muy concreta, muy específica en una función que también es muy sencilla, x a la cuarta. A propósito de x a la cuarta, ¿qué pasa aquí? No me toco el lápiz ahora sí. X a la cuarta tiene esa gráfica, ¿no? X a la cuarta es una parábola, pero un poco achatadita, así. Ah, sí, bien achatada aquí. Esa es X a la cuarta. Ahora, el cálculo de una derivada en un punto cualquiera. Y si o sea, en un punto específico, que es 2. Si la calculamos en un punto cualquiera x0, bueno, hacemos lo mismo. Vamos colocando lo que corresponde, vamos haciendo lo que hicimos antes, y llegamos a 4x0 cubo. Entonces, uno dice, acá tenemos una fórmula. La derivada de x cuarta es 4x cubo. Y uno se va aprendiendo como fórmula, ojalá cientos de ellas, ¿no? Eso es mucho pedir, pero unas 10, 15, 20 fórmulas se las aprende cuando está haciendo estos cursos en el pregrado y trabaja con ella. Entonces es como tener un formulario de derivadas. Así se consiguen los formularios de derivadas. Ya. Entonces, ¿qué podemos inferir a partir de ella para otras potencias? Porque bueno, aquí la conclusión es, si la derivada de x cuarta fue 4x cubo, el 4 bajó como factor y el exponente se disminuyó en 1. De tal manera que si x elevado a 10 baja el 10 y queda x elevado a 10 menos 1, 9. Si es 20, baja el 20, queda 20, x elevado a 20 menos 1, 19. Puede inferir una fórmula ya para cualquier caso. O sea, la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Esa es la conclusión que se puede sacar de ahí. Pero son cosas que aquí, como les digo, están para recordarlas. Ya. Entonces, sí. Ya sabemos lo que sucede. Que la derivada nos da la pendiente de esta recta tangente a la curva en un punto. Esa es la tangente azul. Y la curva y igual a fx está en rojo. Aquí está el punto x0 de tangencia, el punto x0 y 0. Son las coordenadas del punto. Y esta recta azul tiene una forma, es una recta, mx más n. La pendiente más la intersección de la recta con el eje y. Y la m es la pendiente que viene dada por la derivada.
Entonces, esta es la ecuación de una recta cuando uno está en cálculo, en vez de y menos y0 igual a m pendiente x menos x0, que es el caso de la geometría analítica, uno ya en cálculo dice la ecuación de la recta y menos y0 igual f' en x0 para x menos x0. ¿Ves? Todas estas son cosas que estamos recordando, ¿no? Entonces aquí se encuentra la ecuación de la recta tangente que tienen pendiente menos 1 y que son tangentes a esta curva. Esta es la ecuación de la recta, como indicaba en la diapositiva anterior. Entonces hay que encontrar el valor del punto donde se produce la tangencia, sabiendo que la pendiente, que es f' en x0, la derivada en x0, es igual a menos 1 porque es el dato que nos da. Entonces anotamos la ecuación aquí, o la fórmula para la derivada, para esta función específica 1 partido por x menos 1, llegamos a esta expresión de acá, a este de aquí, y eso es lo que hacemos igual a menos 1, de donde sacamos el valor de x0 por despeje, y que puede ser 0 o 2. Entonces hay dos rectas tangentes que cumplen esa condición para esa curva. Una con una pendiente a ver. ¿Por qué aquí le puse menos 1, y aquí le puse 0 y 2? ¿Cuáles son las? Aquí x0 igual 0 una solución, sí, porque quedaría, la otra solución es 2, porque 2 menos 1 es 1, al cuadrado es 1, eso quedaría, claro, está bien esa solución de esa ecuación. Entonces aquí tiene que ser, aquí me equivoqué. Estas son las cosas que después yo tengo que ir de nuevo y repararla. Este es un 0 y este es un 2. Esas son las ecuaciones. Y que se pueden graficar en un computador, por supuesto. Todas estas cosas ya sabemos que son graficables en un graficador que podemos obtener de un computador. Eso lo reparo después, entonces. Y esta es una cuestión bastante importante, ¿no? Que dice que toda función derivable tiene que ser continua. O sea, las funciones derivables tienen que ser continuas porque si la explicación es geométrica, se va a entender perfectamente. Miren ustedes acá. Supongamos que es un trozo de una curva, ¿no? Bueno, que se nota continuo allí. Y sabemos que la derivada nos da el valor de la pendiente a esa recta tangente. Entonces, si la función tiene derivada, quiere decir que tiene tangente en cada punto. Tiene tangente en cada punto. Entonces, si tiene tangente en cada punto, no puede ser discontinua. Porque si una función es discontinua, como esta, esa es una función discontinua. Se discontinúa aquí, se pone un saltito y quedó ahí un gap, un hueco. Allí no tenemos tangente en este punto, ¿no? Porque si quisiéramos nosotros pensar en la tangente en este punto, alguien dice, bueno, pero ¿por qué no la hacemos así? Y parece tangente. Se nos dijo que la tangente corta la curva en un solo punto. Bueno, ahí lo hace. Pero también podría ser esta otra tangente, podría ser esta otra tangente. Hay infinitas tangentes, entonces no puede haber tangente. Y es porque hay una discontinuidad. Entonces, si hay tangente permanentemente, quiere decir que la curva es continua. O sea, toda función que tiene derivada es una función continua. O sea, una función cuyo gráfico no tiene ninguna interrupción. Al revés no es cierto, ¿no? Y aquí viene también una cosa importante.
Cuando uno compara estas funciones continuas con las funciones derivables, si hay una función que es así como un serrucho, que tiene estas puntas así. Así. ¿Qué pasa precisamente en este punto? Recuerden que la derivada está asociada con esta idea de tangencia en un punto. La tangente en un punto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede entonces con la derivada aquí? Es la misma explicación que hicimos en este otro gráfico, ¿no? Aquí no puede haber recta tangente, porque en este punto la tangente podría ser esta, así, podría ser esta, así. En fin, hay infinitas tangentes en ese punto. Entonces, no hay tangente ahí. Es como tener ahí un trozo de recta que no se equilibra, ¿no es cierto? Eso se mueve, es como un balancín ahí. No hay una recta fija que nos permita decir nosotros, esta es la tangente. Ahí no se produce ese hecho. Entonces, no hay tangente, no hay derivación. A pesar de que la curva es continua, esto es continuo, lo curva verde, pero no hay aquí tangente. Entonces, de alguna manera, fíjense ustedes qué interesante, todas las funciones derivables son continuas. Basta que sea derivable y aparece continua. Pero al revés, no necesariamente. Hay continuas que no son derivables. Y gráficamente, entonces, cuando no hay derivada, quiere decir que pasa esto, que hay interrupciones o hay una punta. Entonces, la derivada un poco detecta estas funciones donde hay puntas. Por ejemplo. Y ahí esta función que tiene punta es la típica función f de x igual a valor absoluto de x, porque esa función significa x mismo, si x es positivo, y menos x si x es negativo. Es decir, es una función, claro, que tiene el diente para abajo, así, el serrucho este tiene, esa es la función igual valor absoluto de x. Es x cuando x es positivo, y es menos x cuando x es negativo. Entonces es continua, claro, esto, si uno va caminando por esta curva, aquí pasa continuamente, pero en este puntito no hay una derivada, porque es la misma situación aquí de esta punta de este puesto como serrucho con los dientes para arriba. Ya. Entonces aquí yo enfatizo un poco eso, ¿no? En esta nota dice, si se tiene una función de gráfico igual a f de x, x0 y x0 un punto de ella, que la función sea continua en x0 significa que la curva se puede trazar continuamente al pasar por x0. Y que la función sea derivable en x0 significa que la curva es suave al pasar por x0. Es decir, que allí no tiene una punta. Por eso que en matemática a veces se habla de curvas suaves. Curvas que no tienen puntas. Esas son las curvas suaves. Bien. ¿Qué más tenemos en este apunte que podemos ir comentando? Sí. Y ya nos vamos a dar cuenta si necesitamos ir a la pizarra, lo vamos a hacer. Le digo, aquí no es la intención. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Se me acabó. A ver, tengo que pasar a otra entonces. Aquí se me perdió la flecha. Ahí está. Parece que este lo corté allí. Voy a ver de inmediato si tengo. Y el siguiente, si no continúo la pizarra, después lo escribo. Lo que voy a hablar aquí en la pizarra. Es complemento de matemáticas. En la parte de apunte de clases. Cálculo diferencial. Apunte 1, apunte 2. De derivadas. Entonces ya les comparto con usted. Aquí sigue. Sigue en el apunte 2 de derivadas. Estas cosas, entonces las
estamos viendo un poquito rápido. Son todos de recuerdo. Cerramos acá. Expandimos esto. Y aquí ya seguimos. También existe la, la idea de derivada sucesiva, ¿no? Y aquí, como yo siempre les comento a ustedes, uno tiene que buscar referencia para que los conceptos, a partir de una idea simple, queden establecidos en nosotros mismos. Entonces, si uno dice, bueno, al calcular una derivada como una fórmula de una función, me da como resultado otra fórmula. Por ejemplo, la derivada de x cuadrado es 2x. Y yo puedo derivar 2x, que la derivada es 2. Y después puedo derivar 2, que la derivada es 0, y se acaba el asunto. Pero puedo tener otras fórmulas, por ejemplo, si ustedes recuerdan, f de x igual a seno x, que uno la deriva, se lo voy a anotar acá, para que veamos. En un ejemplo lo que estoy queriendo decir. F de x. Ustedes recuerdan, para esta función sinusoidal, seno x, si quisiéramos derivarla, quizás la tengan en su memoria, la derivada de seno era coseno, ¿no? Si uno la deriva una vez, obtiene coseno x. Parte con seno x, deriva, le queda coseno. Ahora la derivada de coseno es menos seno, que haría menos seno. Y la derivada de menos seno es menos coseno. Y así sigue, seno, coseno, menos coseno. Hasta cuando uno se aburra, a veces se termina, otras veces no, como en el caso del seno x. A veces sigue permanentemente igual, como la función exponencial que es tan interesante en matemáticas, incluso muy popular porque ustedes se han dado cuenta, la gente se refiere a crecimientos exponenciales, ¿no? Esto dicen hasta fenómenos sociales, esto crece exponencialmente. Bueno, viene de la idea matemática del número e, ¿no? E elevado a x. Y si uno lo deriva, le sale e elevado a x, elevado a x, elevado a x permanentemente. Ya. Y en la notación, bueno, clásica, de I de X, la segunda derivada es de 2 y en de X2, y así sigue hasta de NX en de X. A ver, comentemos un poco, y aquí ya, yo también para dar la oportunidad de que ustedes participen. Y vamos a mirar el caso del ejemplo anterior, donde vimos la velocidad. Aquí hay varios ejemplos de derivadas que se vuelve a derivar y vuelve a derivar. Esto uno lo hace ahora en una calculadora, no tiene para qué aguantar mucho más. La derivada de la suma de la derivada, la derivada de una resta, la resta de la derivada. La derivada de un producto es un poquito más complicada. Se deja una función libre, se deriva la otra. Después se le suma la otra con la derivada de la primera. Y la derivada de un cociente, también a veces recuerdo no muy grato que uno se equivocaba mucho con esto. En el numerador se coloca g, sería f, después se resta f, sería g, y en el denominador g de x cuadrado. Entonces se puede ahora obviar porque simplemente calcular la derivada de una función la vamos a meter en el calculador, en el computador y listo. Ya. Aquí viene una especie de explicaciones generales de derivadas. Y antes de pasar a la derivada de una composición, que también hay que recordarlo, volvamos acá. Miren ustedes. Si partimos con esta función que sería la posición, ¿no? La voy a anotar. Y ustedes me van a ayudar aquí a pensar qué es lo que va a suceder en este caso. Ya, un color que no sea tan invasivo. Este de aquí, azulito. Entonces, x igual a x de t era la función posición, ¿no? La posición, decíamos, respecto al tiempo.
Y cuando nosotros sacamos la derivada, llegamos a la velocidad. X' de t. X' de t. Esa era la función que se obtiene. Que es la velocidad, ¿no? ¿Qué pasa si uno deriva la velocidad? Ahora quiero que me ayuden ustedes con las ideas. ¿Qué sucede si uno deriva la velocidad? ¿A qué llega? ¿Alguna idea que puedan cooperar conmigo para aclarar este concepto? Nadie me puede ayudar. ¿O se fueron todos? Se escucha un poco cortado, profe, no alcancé a captar Mira, la pregunta. estoy diciendo lo siguiente. El primer ejemplo que vimos de derivada decía, yo la función es la posición en función del tiempo. Y la derivada de la posición respecto al tiempo nos da el valor de la velocidad, la velocidad instantánea, ¿no? O sea, derivar la posición nos da la velocidad. ¿Qué pasa si derivamos la velocidad? Habría Nos aquí... entrega la, ¿eh? ¿Sí? nos entrega la aceleración. La aceleración. Excelente. Excelente. Nos entrega la aceleración. Eso es lo que entonces obtenemos aquí. Lo vamos a anotar. Aceleración. Ahora, esta es una fórmula, ¿no es cierto? Si la derivamos, obtenemos esta fórmula. Si derivamos esa fórmula, obtenemos esta otra fórmula. Bueno, aquí nos dice que podemos seguir derivando. ¿Y qué pasa si derivamos la aceleración? ¿Qué se obtiene? ¿Alguna vez se lo preguntaron ustedes? A sí mismo, no que lo hayan preguntado necesariamente. Pero en física, ¿qué pasaba bajo esta perspectiva? ¿No es cierto? La posición primero se deriva, se tiene la velocidad. La velocidad se deriva, se tiene la... ¿Y qué pasa si derivamos la aceleración? ¿Podemos saber una distancia? No. Nada, no se sabe nada. O sea, con esto quiero decirle lo siguiente. Una cosa es que la matemática diga que uno puede seguir derivando hasta cuando quiera, o hasta cuando pueda, pero lo otro es el sentido que puede tener eso. En física, derivar la posición respecto al tiempo tiene sentido hasta alcanzar la segunda derivada, ¿no? Que se pueda sacar una tercera derivada, sí que se puede, pero no tiene sentido físico. O sea, ya no tiene sentido, no nos sirve saber la variación de la aceleración respecto al tiempo. ¿Se fijan que nos sirve? No tiene un sentido práctico. Porque claro, la velocidad sí que lo tiene, es como andar más rapidito, ¿no? Y la aceleración significa es la variación de la velocidad. También tiene sentido. La aceleración, uno acelera, digamos. O sea, se mueve del estado de velocidad. Pero si va acelerando y mueve el estado de aceleración, no sirve nada, digamos. No da ninguna información. O sea, no se puede obtener ahí un concepto que sea útil para nada, digamos, en particular en la física. Ese es el comentario que queríamos hacer, ¿no? O sea, un poco quisiera yo decirle que, bueno, la matemática anda por su cuenta realmente. En este sentido aquí, seguir derivando, la matemática sigue derivando. Que tenga sentido es otra historia. O sea, la matemática tiene un desarrollo propio como ciencia matemática. A veces sucede que tiene una interpretación para la vida corriente, para el uso corriente, muy buena, y a veces simplemente no la tiene, pero como matemática se puede hacer.
¿Ah? Ese es el comentario, un poco para que vayamos conociendo así el concepto de lo que es la ciencia matemática también, y no solamente el uso práctico. Entonces, no hay cambio de aceleración porque no sirve de nada. Esa es la moraleja de este asunto. Ahora, también había una fórmula que derivaba la composición de funciones. Y esta es bien interesante porque, claro, la mayoría de los fenómenos que suceden en la ciencia, en la ingeniería, incluso en la vida diaria, son composición de funciones, ¿no? Casi nada es ese efecto directo de un cambio en algo. Siempre pasa por etapas. No sé, si se quiere hacer, por ejemplo, ya un pilar de cemento. Primero hay que pasar por, bueno, tener la arena, después combinarla con el cemento, después combinarla con el agua, después ponerla en ¿cómo se llama? En un soporte que haga que el pilar se construya, en fin. O sea, hay diversas etapas, o lo que es construir un vehículo en esas líneas de construcción, ¿no? Le ponen el chasis abajo, después pasa a la otra etapa, le ponen el motor encima, después le ponen todos los cables, después le colocan la carrocería, y después le colocan las ruedas, y al final sale andando un auto. Entonces, siempre todos estos procesos tienen muchas etapas, y cada etapa depende de la anterior. O sea, uno no puede avanzar a la otra etapa si la anterior no se ha cumplido. Es una composición de funciones. O sea, primero se aplica una fórmula, después se aplica otra sobre el resultado de la primera. Eso es composición de funciones. Y para el caso de derivar una composición, es la derivada de la primera fórmula de G, calculada en la F, en el punto, y después se deriva la F, se deriva la F calculada en el punto. Esa es la derivada de una composición de funciones que ustedes también vieron en su curso. Y viene acá algo respecto a la notación, y cuando uno deriva le llama la regla de la cadena, ¿no? Y la idea de la regla de la cadena es también llegar a una notación muy sencilla, fácil de adquirir, de absorber. Cuando se tiene una composición, entonces va uno de una función que va de los reales en los reales, con f, encuentra un resultado y ese resultado lo lleva de nuevo a los reales con g. Hay una composición. O sea, primero el elemento x se transformó en un u según f, y el u se transformó en un i con un g. Entonces uno puede colocar aquí una dependencia, ¿no? El i depende del u, el i depende del u, y el u depende de x. Entonces aquí hacen lo que se llama una cadena. ¿Y por qué una cadena? Porque se ve claramente lo que tenemos acá, ¿cierto? El i depende del u, el u depende de x. Entonces cuando uno deriva, siempre deriva la i con respecto a x. Porque deriva la última variación respecto a la primera variación. Esa es la que tiene sentido, la que se usa, digamos, la que tiene mayor valor. De i de x, derivaría respecto a x. Y para ir de i a x es como ir caminando, ¿no? Para ir de i a x uno camina y pasa primero por u, o sea, hace de i de u, y después hace de u de x. Es como decir, para ir de acá a acá yo tomo una velocidad de i de x, ya que las derivadas son velocidades. Aquí tomo una derivada de i de u, o sea, una velocidad de i de u. Y aquí tomo una velocidad de u de x. Y entonces me queda de i de x igual de i de u por de u de x. Estos caminitos acá son los que nos indican entonces cómo recordar esa fórmula. Y si hay más dependencia, bueno, el caminito sigue. Sé que hay una Z y una W, tiene que ser de X de W, hay que entregar. Regla de la cadena. Esa es la idea de una cadena. Y aquí está puesta para una cadena con 3 eslabones, para H, G y F. Primero se deriva H, se calcula en la composición de G con F,
después se deriva G, se calcula en F, y al final se deriva F. Y así si tenemos más componentes en esta cadena. Pero no se asusten que vamos un poco rápido, vamos repasando muchas cosas, porque en algún momento nos vamos a tener y vamos a decir, mira, aquí es lo que a nosotros nos interesa, este es el corazón de la cuestión, y acá vamos a trabajar ya en problemas bien específicos. Pero para eso falta un poquito. Hay que ir recordando todas estas cosas que ustedes vieron alguna vez. Esto, bueno, lo pongo más que nada, quiere hacer el recuerdo, ¿no? Cuando uno calcula la composición, dice se hace de adentro hacia afuera, cuando se calcula la imagen, mientras que en la derivación se hace de afuera hacia adentro. O sea, primero uno deriva esto, el 6, el que actúa al final, lo deriva primero el 6 por la base elevado a 6 menos 1, por la derivada de la base, y después deriva la base. O sea, se va de alguna manera de afuera hacia adentro. Y también para las funciones inversas, es como la división de funciones, ¿no? Esto es como la división de funciones, habría que entenderlo quizás en ese sentido. Cuando tiene uno una función, también lo recordamos esto, tenemos una función que parte de un dominio y llega a un recorrido, una función f. Entonces uno quiere partir al revés, de este punto que llegó al punto donde partió, dice que está construyendo la función inversa para poder llegar a donde mismo. Entonces la composición de las funciones, ir para allá, devolverse, es quedar donde mismo, es la función que se llama identidad. Aquí está puesto. La composición de f a la menos 1 con f da la identidad. Y la identidad es y de x igual a x. O sea, la derivada de x es 1. Ahí la tenemos. Entonces al derivar al lado derecho nos queda 1 y al derivar acá por la regla de la cadena es la derivada de esta f a la menos 1 calculada en f de x0 por la derivada calculada en x0. Y ahí me faltó un paréntesis más. Para que quede tantos paréntesis se abren como tantos paréntesis se cierran. Es un principio matemático. Y al despejar, acá, como este se llama I0, este pasa dividiendo, dice que la derivada de la inversa es la inversa de la derivada. Eso es también algo que uno tiene que tener en cuenta de repente para poder explicar algunas cosas. Hay ejemplos de esto. También he puesto. Uno digo, no tienen que repasar estas cosas. Simplemente si tiene mucho interés los puede volver a leer. Pero la idea acá es ir avanzando hasta llegar a aquel punto, como le digo, donde las aplicaciones sí que las vamos a desarrollar con calma, para que tengamos un buen conocimiento de ellas. Ahora, hay también fórmulas que son relaciones entre x e y, que son ecuaciones, en el fondo. Y uno entiende que la variable y depende de x, pero es muy difícil poder obtener la y en función de x, o sea, es muy difícil despejar. Acá tenemos un caso, ¿no es cierto?, de una de estas relaciones entre x e y, relaciones entre x e y, acá, se fue el lapicito. Esta relación entre x e y. Acá tenemos otra. Bueno, aquí con un pequeño esfuerzo se puede despejar la y en función de x para armar esta función y igual a f de x. Pero aquí ya no podemos. X elevado a y igual a y elevado a x. Ya no es posible despejar la y en función de x.
pero aún así se puede derivar, es lo que se llama la derivación implícita. O sea, uno deriva, ¿no?, a ambos lados, según las fórmulas que conoce de derivación, pero siempre tiene en mente que está haciendo de y de x. O sea, tiene que colocar allí, cuando deriva x cuadrado, bueno, es 2x. Y la deriva de y cuadrado es 2y, está derivando una potencia, pero después queda la derivada de la base, que es de y de x. Ahí aparece entonces la derivada de x, que uno la despeja y obtiene el valor de la derivada. Esto es un poco más truculento porque hay que meterle logaritmo para quitarle este carácter de exponente a las expresiones, le aplicamos logaritmo a ambos lados, queda y logaritmo natural de x en el lado izquierdo y x logaritmo natural de y en el lado derecho. Y ahora se deriva. Y ahí entonces ya vamos a poder despejar de y de x al final. Ahora, todas estas cosas en los calculadores de derivada las sacan, ¿no? Uno le mete este asunto y le pide cálculo de y de x y le entrega el resultado. O sea, tampoco hay que preocuparse demasiado. Hay que usar lo que está a mano de las cuestiones técnicas actuales. Ya. Eso entonces completa también una cosita. Yo me paso a veces. Son las 9. ¿Esto debería terminar a qué hora? A las 9:10, ¿no? 9:10, profe. 9:10, ya. Entonces simplemente voy a mostrarle lo que sigue después, porque ya el próximo miércoles, que ya tenemos más tiempo, entonces habiendo un poco recordado todo este asunto de la derivada, vamos a entrar a lo que a nosotros nos interesa. Allí vamos a entrar a lo que es nuestro tema. Déjame compartir entonces. Simplemente mostramos el tercer apunte. El tercer apunte, complemento de matemáticas, en derivadas, en cálculo diferencial que le llamé. El apunte 3, se los muestro. Aquí está PDF. Lo compartimos. Apunte 3, compartir. Lo agrandamos. Este se va. ¿Cómo se va este? Este por acá. Y aquí. Acá se comparte. Entonces ya el miércoles vamos a explicar esto de los teoremas fundamentales. Y aquí vienen las cosas interesantes para nosotros. Teorema extremo, teorema medio, otros teoremas más, otros teoremas. Algunos los mencionamos, otros los vamos a detener como calma. Y estos límites, simplemente un poco de teoría eso. Va a estar interesante para nosotros, como lo va a hacer este otro caso, que ya se los muestro de inmediato, para quedar así con la perspectiva de lo que... Profesor, quedó pegada la pantalla. A ver qué pasó. Dejar de compartir. Ahí está. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Prospecto del... No, me pasé también aquí. Apunte de clases. Cálculo diferencial. Entonces debe ser el apunte 4. 4 PDF. Aquí sí que estamos bien. A ver, esto, este es el apunte 4. Aquí va el apunte 4. Ahora sí. Aquí viene entonces ya la parte en que vamos a trabajar y vamos a después dar un pequeño trabajito, como dijimos, para que ustedes también esto lo puedan practicar. Siempre, como le digo, en el sentido de que nuestro curso sea lo más útil posible,
lo más dirigido en algo aplicado que a ustedes les pueda ser útil después. Y esa utilidad esencialmente viene dada acá. Este es ya el apunte 4. Y viene dado acá en lo que se llama la optimización. Si ustedes lo quieren recordar con los nombres, es problema de máximos y de mínimos. ¿Mm? Aquí ya está insinuado. Puntos extremos, puntos máximo y mínimo. Y también un poquito de esto de análisis de curva con crecimiento, con cavidades, punto de inflexión, trazado de curva, aunque pero todo esto que no está dentro de este círculo, bueno, se puede tratar gráficamente con los buscadores, con los graficadores computacionales, y ahora ya no significa técnicamente algo muy complejo como lo era antes, digamos. Que había que hacer mucho análisis, muchos detalles, se recuerda en su época trazar una curva, encontrar punto de inflexión, intervalo de crecimiento, era bastante, no era complejo, pero sí había que dedicarle bastante tiempo. Entonces, eso lo vamos a hacer mucho, o lo vamos a explicar quizás rápidamente, en estos graficadores computacionales, pero aquí va a estar nuestro foco. Y ese es el primer foco que vamos a usar para ahondar en este curso, optimización. ¿Mm? Y lo mismo vamos a hacer después en varias variables. Yo lo voy a explicar. La derivada en varias variables, ahí vamos a ir un poquito más lento porque tiene otra forma de desarrollarse, ya no es tan intuitiva como esta, pero también vamos a desembocar en problemas de optimización ya en varias variables que también son muy interesantes. Quizás recuerden el proceso de multiplicadores de Lagrange, por ejemplo, hay una optimización en varias variables. A eso apuntamos entonces en esta primera parte de derivadas. Recuerden que después vienen integrales. También vamos a ir focalizar en cuestiones bastante concretas que vamos a querer resolver. Y después un poquito de análisis numérico, el tratamiento de los sistemas de ecuaciones. Y así, entonces nos estamos formando creo yo, un buen panorama de lo que anda la matemática y lo que le puede ser útil después en los cursos posteriores de este programa. O digo, de repente parece que voy muy rápido, pero es que si nos detenemos en estas cosas de derivar tales y cuales fórmulas, ya no tiene mucho sentido porque esa derivada, insisto, la hacen los computadores, entonces no hay que perder tiempo en ese tipo de ejercitación, a no ser que uno quiera, ¿no? Quiera recordar algo. Todo eso lo hacemos en el computador. Y aquí ya son problemas aplicados donde hay que ponerle un poquito más de pensamiento, un poquito más de análisis, diría yo. Y ver cómo esta matemática, en este caso de la derivada, la podemos usar, dónde encaja, qué sentido tienen las soluciones, cómo un poco saber si las soluciones son precisamente lo que uno espera de resolver el problema, todo ese tipo de cosas. Entonces, para que descanse un ratito, nos vemos el miércoles. El miércoles a las 7, a esta misma hora, 7:40. Que tengan, bueno, ustedes siguen en otro curso, ¿no? ¿Qué asignatura tienen después de esta, hoy? Programación y evaluación de proyectos. Ah, Sí. bueno, eso ustedes deben saber bastante. Es interesante saber. Profesor, ¿Sí? una preguntita. Dime. Yo no sé si a mis demás compañeros les resultó, pero yo no pude obtener de YouTube la clase con el código que usted dejó. Lo pegué en el buscador y no pude llegar a su clase. ¿Alguien lo pudo hacer? No, yo también le mandé un mensaje por chat y no pude abrirlo. Entonces, a ver.
no habrá quedado abierto. A veces se demora mucho en la noche en hacer el traslado, ¿no? Entonces yo lo dejo trabajando, me pongo a hacer otra cosa. Voy a revisarlo. Por favor. Y de hecho, miren, voy a tratar de que usted, antes que termine la próxima clase, esta la pueda subir. Que esta hora anda más rápido la compilación, entonces yo creo que son las 9, alrededor de las 10 va a estar esta clase puesta. Entonces, si pueden decir por alguna forma, la estamos viendo, vimos esta, pero no seguimos viendo la anterior, me dice, entonces yo trato de saber cuál es la situación que tenemos. ¿Les parece? Ok, profesor. Ya. Entonces, ahora mismo Ok, finalizamos. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta el noches. miércoles. Hasta el miércoles. Sí, Ya nos está. vemos. Que esté Hasta muy luego. bien. Muy buenas noches. Chao, Muy profe. bien. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches a Chao. ustedes también. Gracias. Chao.